Muy buenas noches, docente. Mi nombre es Huber Bernal. Voy a hablarle de los primeros 5 puntos del trabajo final. Eh, en los 3 primeros puntos va relacionados. Tenemos que tocar el tema de una labor en el ámbito de la manufactura. Elegimos la labor de una serigrafía llamada serigrafía H&B, la cual consiste en plasmar diseños de cualquier motivo a una prenda textil, ya sea un pantalón, una camisa, un suéter. Buscamos, mediante la investigación, identificar los diferentes riesgos y factores de riesgo que puedan afectar directamente a los trabajadores, además de buscar soluciones a los mismos. Y se hizo un estudio sobre las áreas comprometidas, como en este caso sería el cuello, extremidades superiores, la columna y las extremidades inferiores. La columna se afecta ya que en esta labor el tiempo aproximado o el tiempo de exposición es de un 80% en el que la persona va a estar de pie. Bueno, la serigrafía está ubicada en la ciudad de Bogotá, llamada, como lo mencioné anteriormente, serigrafía H&B. Consta de dos trabajadores, uno en la parte administrativa y la otra en la parte operativa, y buscan a través de este estudio encontrar los posibles factores de riesgo que puedan afectar su seguridad y su salud. Mediante el estudio realizado se encontró que el factor principal de riesgo es el biomecánico, ya que se realizan posturas prolongadas, forzadas, durante un tiempo largo. Entonces, las extremidades, como las extremidades superiores e inferiores, se ven afectadas directamente, ya que al estar en contacto con el proceso, eh, y al estar realizando movimientos repetitivos, se generará a largo o corto plazo patologías o enfermedades e incluso dolencias que pueden afectar directamente al trabajador. Al tener identificado plenamente el factor de riesgo, se deben tomar diferentes medidas, ya sea en el área administrativa y principalmente en operativas, que es donde el trabajador se ve afectado. Entonces podemos tomar controles como una reducción de las jornadas laborales, aplicar y realizar las pausas activas durante el trabajo, además de concientizar al trabajador de que si realiza estas pausas para su salud va a ser beneficioso, ya que evitará dolencias, enfermedades laborales a largo plazo o a corto plazo, dependiendo del tiempo de exposición del mismo. La columna es uno de los principales partes del cuerpo que puede salir perjudicada debido a la postura prolongada y forzada que se mantiene durante la ejecución de esta labor, y los movimientos exagerados que pueden llegar a cometerse mientras se realiza el estampado o el diseño de un elemento. El cuarto punto consta de lo siguiente: tomar una actividad o labor en la cual se genere el túnel del carpo. La actividad escogida fue la administrativa, especialmente la de secretaría, ya que al estar en constante movimiento repetitivo en la mano o en los brazos, se tiende a generar esta patología, la cual produce dolores, entumecimientos y adormecimiento en la mano y en gran parte del brazo. Como factores de riesgo podemos encontrar el riesgo biomecánico debido a las posturas prolongadas y a los movimientos repetitivos que tienden a generarse durante la ejecución de esta labor, produciendo lo anteriormente mencionado. Como recomendaciones podemos hacer que el trabajador adopte ciertas costumbres, como la realización o ejecución de las pausas activas, además de mirar y realizar un estudio en el puesto de trabajo con el fin de garantizar que éste sea y tenga el mayor número de elementos de ergonomía necesarios para que se pueda evitar esta enfermedad. Además de que si el trabajador adopta medidas o se acostumbra a realizar este tipo de actividad, puede ser y es beneficioso para la salud y para la empresa, ya que se evitaría un trámite y el trabajador evitaría tener a largo plazo dolores, entumecimientos, adormecimientos en las manos, en los brazos. Además del punto 5, se tenía que realizar un análisis
de un puesto de trabajo con pantallas de visualización de datos, es decir, un puesto de trabajo puede ser un área administrativa donde la persona utilice un computador. Lo recomendable es que semanalmente se utilice 20 horas y diariamente 4 horas con el fin de evitar a largo plazo fatigas visuales, pérdida de la visión y otro tipo de inconvenientes. Podemos darnos cuenta que en este trabajo se tiende a producir otras enfermedades y van relacionadas con el túnel del carpo también. El riesgo o los riesgos que podemos encontrar en estas labores es el biomecánico debido a las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, y el riesgo físico debido en algunos casos a la falta de iluminación o al exceso de iluminación que pueden ocasionar lo que mencioné anteriormente. Como recomendación se le hace a los trabajadores y a los empleadores adecuar correctamente y averiguar cuál debe ser la iluminación necesaria, cuánto debe ser el tiempo en que los trabajadores deben estar en constante exposición a un computador, cuáles deben ser las pausas activas que deben realizar, analizar el puesto de trabajo con el fin de tener un puesto de trabajo ergonómico, buscando beneficiar la salud y la seguridad de los trabajadores. Muchas gracias, profesora. Buenas, mi nombre es Brenda Bravo. Yo le voy a hablar sobre algunos métodos, y entre esos higiene postural y medidas de confort que se deben tener en cuenta, las dimensiones antropométricas, métodos de evaluación objetivos y subjetivos. Vamos con la higiene postural y medidas de confort. En este caso se escogió una empresa, la empresa se llama BBR Consultores. Escogimos la labor y cargo de recepcionista. En la evaluación inicial encontramos que la recepcionista no contaba con unas buenas medidas de confort para realizar su labor. Entre esas tenemos que la silla no era la apropiada para la labor, tenía que flexionar brazos y muñecas para realizar alguna labor en el computador. El computador no contaba con la protección antirreflejo. Esto le ocasionaba pues las posturas inadecuadas, le ocasionaban un dolor prolongado crónico en cuello y espalda, ya que su labor era estar sentado casi toda la mayoría del tiempo de la jornada laboral. En la evaluación inicial, como lo anexamos aquí en el video con la evidencia inicial, las condiciones en las que se encontraba la recepcionista. Se socializó con ella sobre la higiene postural y las medidas correctivas y preventivas que debe tener en cuenta. Le mencionamos algunas. Entre esas tenemos que tenía que mantener una distancia adecuada entre la silla y la mesa de trabajo. Tenía que hacer un cambio rotundo de la silla, ya que no era la apropiada para la labor, y tenía que adoptar posturas adecuadas al sentarse, mantener la espalda recta para evitar así dolores en espalda y cuello. Proteger los ojos con gafas antirreflejo, ya que al momento de la evaluación nos dimos cuenta que el computador no contaba con pantalla antirreflejo. Bueno, y también nos dimos cuenta que habían demasiados objetos en el escritorio que no le permitían moverse libremente y realizar su labor como tal. Entonces se le dispuso de elementos y accesorios para que pudiera tener un lugar de trabajo más organizado. Bueno, después de la intervención nos dimos cuenta que el cambio fue notorio. Como pueden notar en la evidencia, su silla fue cambiada totalmente a una silla ergonómica para que la recepcionista estuviera más cómoda en su lugar de trabajo. Bueno,
¿Cuáles son las medidas antropométricas? Tenemos que las medidas antropométricas son las son las medidas morfológicas, macroscópicas, fenotípicas y de superficie que se realizan a las personas bajo un protocolo de medición y según técnicas reconocidas en la literatura científica internacional. Entre esas variables de estudio tenemos algunas, les voy a mencionar algunas porque el documento es un poco extenso. Tenemos altura del asiento a la cabeza, tenemos altura del asiento a los ojos, tenemos altura del asiento al codo de 90 grados, altura del muslo sentado, tenemos largo del pie, ancho del pie, la estatura, la altura de la muñeca, tenemos altura del codo, altura de la cintura, altura al hombro, altura del pecho, la circunferencia de la cintura, tenemos la distancia de oído a oído sobre la cabeza y ancho de la cara y altura de las patillas. Bueno, ¿cuáles son las diferentes líneas que se deben tener en cuenta? Bueno, las posturas y posiciones del sujeto que serán medidos requieren de la posición anatómica habitual, que es la que ya hemos estudiado en todo este tiempo, y tenemos también que descubrir los planos imaginarios que subdividen el cuerpo humano. Entre estos están el plano sagital, plano frontal o anteroposterior y plano transversal. Desde el punto de vista postural, se establecieron 5 recomendaciones de 2 cargos: el de recepcionista, el de analista financiero o contable, y el de un operario de producción de una empresa de alimentos, procesadora de alimentos, perdón. Bueno, ya que estas personas al momento de realizar su labor toman hábitos posturales inadecuados, los cuales les generan enfermedades y lesiones en un futuro. Entre esas tenemos las recomendaciones de los analistas contables. Tenemos que las muñecas tienen que estar relajadas, alineadas respecto al antebrazo y evitando desviaciones o posiciones no naturales. La espalda debe mantenerse en su curvatura natural y siempre apoyarla por completo al respaldo de la silla. La cadera se tiene que mantener en un ángulo de 90 a 100 grados con los muslos paralelos al suelo. Los pies deben estar apoyados al piso completamente. En el cargo de operario de producción de una empresa procesadora de alimentos tenemos que algunas recomendaciones. Entre estas debe ser que el sitio debe adaptarse al tipo de tarea y las dimensiones de cada trabajador. Sensibilizar al trabajador en cuanto a los riesgos ergonómicos e higiene postural. Generar rotación de actividades que permitan el descanso postural del empleado. Y la más importante de todas, y la que no debe faltar, es realizar las pausas activas, ya que como son jornadas laborales extensas, el trabajador debe realizar sus pausas activas. Eso debe estar dentro de pues las horas necesarias para realizar su labor determinada. Realizar los movimientos, realizar los ejercicios tanto de brazo como de espalda de una manera adecuada, no forzar el cuerpo tampoco. Bueno, tenemos los métodos de evaluación. Vamos a hablar de los métodos de evaluación objetivos. Entre esos tenemos el método LEPS. El método LEPS es conocido como método desarrollado por miembros del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo. Tenemos que este método busca evaluar las condiciones de los puestos de trabajo de la manera más objetiva posible. Ya, entre esos tenemos la carga física, tenemos el entorno físico, la carga mental, los aspectos psicosociales. Bueno, tenemos el otro método que es el método Renault. Este método pretende optimizar
el puesto de trabajo, dando mejores resultados, evaluando las especiales condiciones de peligrosidad, permitiendo comparar diversas soluciones y así elegir una de ellas. Entre esas tenemos la carga nerviosa, la repetitividad. Los métodos de evaluación ergonómicas subjetivas, tenemos el método ANAT. Este es elaborado por la Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo. Tenemos que este se basa en la iniciativa de los trabajadores en sus propias experiencias ante las actividades realizadas. Este método intenta determinar o detectar aquellas situaciones críticas de las condiciones de trabajo vistas. Como ejemplo tenemos un ejemplo. Cuando tomamos las experiencias personales de los trabajadores en los diferentes cargos y entornos del trabajo como ayuda para detectar los incidentes y los 17 problemas, basándonos en implementando una serie de análisis. Entre esas tenemos algunos tipos de análisis que son conocer y comprender la empresa, análisis globales de las situaciones, encuestas sobre el terreno y análisis del estado actual de las condiciones de trabajo en cada sesión. Muchas gracias.